A ver, un dato para empezar que a mí me dejó pensando. Los seres humanos somos la única especie que llora por motivos emocionales. La única conocida, sí. Lloramos de pena, de alegría, incluso de rabia. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué pasa ahí dentro, en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro, para que de repente lloremos? Es una de las grandes preguntas, desde luego. Hoy vamos a meternos de lleno en la ciencia que hay detrás del llanto. Tenemos un material muy interesante que analiza la biología, la psicología y, sobre todo, esa función social que tienen las lágrimas. Que es importantísima. La misión es entender este rasgo tan nuestro, ¿no? Tan humano. Así que las preguntas son claras. ¿Qué son las lágrimas exactamente? ¿De verdad nos sentimos mejor después de llorar? Y la gran pregunta, porque hay gente que parece tener el grifo mucho más a mano que otra. Vale, pues vamos a desgranarlo. Venga, empecemos por lo más básico. Cuando una piensa en lágrimas se imagina, pues, agua salada y ya. Pero es mucho más que eso. No todas son iguales, ¿verdad? En absoluto. Esa es la primera distinción clave. Todas tienen una base común, sí. Llevan moco, electrolitos, agua, proteínas, lípidos. O sea que no es solo agüita. Para nada. Es una composición compleja, con funciones antivirales, antibacterianas, pero lo importante es que hay 3 tipos muy distintos. A ver, ¿cuáles son? Primero, las basales. Son las que tienes ahora mismo en el ojo. Una película finísima que lo lubrica, lo protege. El mantenimiento, digamos. El aceite del motor. Exacto. Luego están las reflejas. Estas son una respuesta a algo que te irrita. Cuando cortas cebolla o se te mete polvo en el ojo. Que sale un chorro, vamos. Un chorro. Y es que la córnea, la parte de fuera del ojo, tiene la mayor densidad de nervios de todo el cuerpo. Es hipersensible. Ah, no lo sabía. Pues sí. Detecta el intruso y manda una señal de emergencia al cerebro, a un sitio llamado núcleo lacrimal, que da la orden. Inundación. Fuera con esto. Es un mecanismo de defensa puro y duro. Y llegamos al tercer tipo, las emocionales, las que nos hacen, bueno, humanos. Pero espera un momento, ¿me estás diciendo que el cerebro usa el mismo interruptor, ese núcleo lacrimal, ¿Sí? para limpiar el ojo de una pestaña que para reaccionar a una película que te rompe el corazón? ¿Cómo puede ser que la misma glándula responda a cosas tan distintas? Esa es la clave. Ahí es donde la cosa se pone fascinante. El punto final, la orden de producir lágrimas, viene del mismo sitio. Pero el camino para llegar a esa orden es radicalmente distinto. A ver. En las lágrimas, reflejas es un cortocircuito. Estímulo, nervio, lágrima. ¡Pum! En las emocionales, las vías cerebrales son mucho más complejas. Son las áreas que procesan nuestras emociones, la amígdala, el córtex, las que envían la señal. O sea, que no es un cuidado, polvo, sino un cuidado, esta emoción me desborda. Exactamente. Y eso conecta con una idea del psicólogo Advingerhoutz que se menciona en las fuentes. Él dice que no lloramos por una emoción pura, como la tristeza sin más. No, lloramos por una sobrecarga, una mezcla. Una mezcla de sentimientos. Es que las emociones casi nunca son puras. Normalmente sientes una mezcla de frustración, con pena, con rabia, incluso con alivio. El llanto sería la manifestación de ese desbordamiento, como si el sistema dijera: demasiada información, no puedo más, libero presión. Y esa presión se libera por motivos muy diferentes, según la edad que tengamos. Totalmente. Es muy curioso ver cómo cambian los detonantes. De niños, el dolor físico es una causa principal de llanto. Es una señal directa. Ayuda, me he hecho daño. Claro. Pero en la edad adulta, eso pierde casi toda la importancia. Un adulto no suele llorar por un golpe. En cambio, gana un peso enorme la empatía, llorar por lo que le pasa a otra persona. Y no solo por el sufrimiento. El material que manejamos dice que también lloramos por cosas buenas, que parece una contradicción. Y sin embargo nos ha pasado a todos. Esa sensación de estar sobrecogido ante una obra de arte, un paisaje increíble, o no sé, un acto de bondad en una película, o en una boda. En una boda se llora mucho. Exacto. Y es pura alegría. Eso demuestra que lo que importa es la intensidad de la emoción, no si es buena o mala. Es el desbordamiento del que hablábamos. Vale, esto nos lleva al gran debate. Todas hemos oído o dicho la frase: después de un buen llanto te quedas nueva. Esa creencia de que llorar es una catarsis. ¿La ciencia apoya esta idea? La apoya, y es más físico de lo que parece. Hay una investigadora, Lauren Bijlsma, que ha estudiado esto con sensores de frecuencia cardíaca, para ver qué pasa de verdad en el cuerpo. ¿Y qué pasa? Pues algo muy revelador. Justo antes de empezar a llorar,
Se dispara el sistema nervioso simpático. La respuesta de lucha o huida, el estrés. Eso es. El corazón se acelera, te tensas, el cuerpo está en alerta máxima. Pero, y aquí viene lo bueno, justo después de que empiezan a caer las lágrimas, se activa el sistema contrario, el parasimpático. El de descansar y digerir. La calma. El que nos relaja, baja el pulso, nos calma. O sea, que no es solo una sensación, es como un interruptor biológico. Pasamos del modo alerta roja al modo todo en calma. Es un reseteo físico. Precisamente. El acto de llorar parece marcar fisiológicamente ese punto de inflexión, de un pico de tensión a una recuperación. Pero, entonces, ¿por qué no siempre funciona? El propio Hingerhoots dice que este alivio no siempre llega, que en casos de depresión o de burnout, de agotamiento, llorar a veces te hace sentir peor. Exacto, porque el contexto lo es todo. El alivio no depende solo de la fisiología, depende de dos factores clave. El primero es la situación. ¿En qué sentido? Sentimos alivio si lloramos por algo que podemos controlar o solucionar. Llorar de frustración porque algo no te sale. El llanto ahí es una válvula de escape que te permite seguir. Te desahogas y sigues. Pero si lloras por algo que no tiene control, como una pérdida, una enfermedad, ese alivio nos llega. El llanto ahí no resuelve nada, solo constata el dolor. Es la diferencia entre llorar porque no te sale un problema de matemáticas y llorar por la muerte de un ser querido. Exacto. Y el segundo factor, que es quizá el más importante, es la reacción social. La gente que te rodea. Fundamental. Si tu entorno reacciona con comprensión, te da un abrazo, te apoya, el llanto es tremendamente reparador. Te sientes conectada. Pero si se burlan, se enfadan o te sientes avergonzada. El efecto es el contrario. Te sientes peor, más sola. Justo. Te sientes más aislada y vulnerable. Entonces, si el alivio depende tanto de cómo reaccionan los demás, eso sugiere que el llanto no es algo que hacemos solo para nosotras, ¿no? Es una señal para los otros. Esa es su función evolutiva principal. Las lágrimas son una señal social potentísima. Un mensaje no verbal que dice, soy vulnerable, necesito ayuda. Y al mostrarte vulnerable, en teoría, desarmas al otro. Reduces la agresión y aumentas la probabilidad de que te cuiden. Hay un estudio en las fuentes sobre esto que es alucinante, el que se hizo en Israel. Es fascinante, sí. Cogieron a un grupo de hombres y les hicieron oler lágrimas emocionales de verdad, de mujeres, y otro grupo de control le dieron una solución salina. ¿Y? Pues que los hombres que olieron las lágrimas se mostraron significativamente menos agresivos en pruebas posteriores. ¿En serio? Es una señal química, como las feromonas. Eso es increíble. Es como si las lágrimas llevaran un mensaje que dice, no me ataques. Exacto. Una señal química que aplaca la hostilidad. Y no solo eso, otros estudios dicen que percibimos a la gente que llora como más confiable. Claro, para la cooperación en un grupo de ancestros eso sería vital. Fortalecía los lazos. Mostrar esa vulnerabilidad compartida. El caso más claro de todo esto supongo que son los bebés. Sin duda. El sonido del llanto de un bebé activa en los adultos una red neuronal de cuidado. Es un instinto de supervivencia. Pero Hingerhoots va más allá. Él habla de las lágrimas visuales del bebé. No solo del sonido. No. Él sugiere que las lágrimas que se ven podrían haber evolucionado para reducir la posible agresividad del cuidador. Porque, seamos sinceros, un bebé llorando sin parar puede ser muy irritante. Muchísimo. Pues las lágrimas, esa señal silenciosa de fragilidad en su cara, podrían ser un freno, un recordatorio visual de «soy pequeño, soy indefenso», que contrarresta la frustración del ruido. Lo llama un mecanismo de autoprotección. ¡Qué bueno! Hablando de cómo reaccionamos, eso está muy ligado a cómo nos enseñan a gestionar el llanto. Y ahí entran las diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Los datos son muy claros. Los hombres lloran entre 0 y 1 vez al mes, de media. Las mujeres entre 4 y 5. La diferencia es enorme, sí. Y es un tema complejo. La cultura y la educación, claro, influyen muchísimo. A los hombres se les ha enseñado a reprimirlo. Los niños no lloran. Esa frase ha hecho mucho daño. Pero el patrón se repite en culturas muy distintas, lo que sugiere que hay algo más. Posibles diferencias neurológicas, hormonales, de personalidad. ¿Y qué se sabe de eso? Porque, por ejemplo, siempre se asocia a las hormonas. Pues curiosamente, Bijlsma señala que no hay pruebas sólidas de que los cambios del ciclo menstrual afecten directamente a cuánto se llora.
Influyen en el estado de ánimo, sí, pero la conexión directa con el llanto no está tan clara. Y la personalidad, eso sí que tiene que influir. Muchísimo. La investigación ha encontrado correlaciones muy claras. Por ejemplo, la gente con altos niveles de neuroticismo. Que es la tendencia a sentir emociones negativas como ansiedad, tristeza. Exacto. Pues tienden a llorar más. Es lógico. Si sientes esas emociones más a menudo y con más intensidad, es más fácil que llegues al desbordamiento. Tiene todo el sentido. ¿Algún rasgo más? Sí, uno que sorprende más. La gente con altos niveles de extroversión también llora más. Anda, eso es contraintuitivo. Yo pensaría que los extrovertidos, al ser más sociables y tal, llorarían menos. Pero la extroversión también significa ser más expresivo emocionalmente. No se guardan las cosas, ni las buenas ni las malas. Las muestran. Así que tiene sentido que también expresen más el llanto. Que no lo reprimen. Simplemente porque sienten el dolor de los demás como propio. Y ya hemos visto que esa es una de las grandes causas de llanto en la edad adulta. En resumen, después de darle esta vuelta al tema, me llevo varias ideas muy claras. Lo primero, que las lágrimas son una herramienta biológica y social increíblemente compleja, no solo agua. Desde luego. Lo segundo, que el llanto emocional es una señal muy humana que comunica vulnerabilidad, que genera confianza y que nos conecta. Y lo más importante, que ese alivio que buscamos al llorar no es automático. No es un milagro. Depende de si la situación tiene arreglo y, sobre todo, de si tenemos a alguien al lado que nos ofrezca un hombro. Exacto. Y para cerrar, me gustaría recuperar esa imagen de Bingerhoots que describe el llanto como un signo de exclamación. Me encantó esa idea. Él dice que llorar es nuestra forma de subrayar algo y decir, atención, esto que está pasando, esto que siento ahora, es muy importante para mí. No es un signo de debilidad, sino de importancia. Justo. Y eso pues deja una pregunta en el aire para que cada cual piense en ella. Si las lágrimas son el signo de exclamación que ponemos a nuestros sentimientos más importantes, cabe preguntarse qué momentos de la vida estamos puntuando así. Y quizá, más importante aún, qué momentos cruciales estamos dejando pasar en silencio, sin esa exclamación.